Buenos días muchachos, un saludo y bienvenidos a otro día por acá, por Hazlo Por Ti. Estos días hemos estado trabajando en el VW, van a tener un video completo. Este carro tuvo un accidente, nos lo hicieron tierra en la plataforma de Turo. Ya nos devolvieron el dinero y estamos poco a poco arreglándolo. Pero hoy vamos a hacer varias cositas. Vamos a devolver este radiador que compré, que al final no me sirvió. Lo compramos en el Junkyard. Tenemos que sacarlo de aquí para ir a devolverlo porque le pedimos garantía. Y vamos a ir a la subasta a ver un carro que me interesa y que puede ser que se vaya barato y sea una buena oportunidad para hacerle unos buenos videos y para que sea una nueva incorporación a nuestra plataforma. Así que acompáñenme muchachos, les voy a dar detallitos de cómo aprovechar estas oportunidades de comprar carros en la subasta, carros que son fáciles de arreglar, que lo pueden hacer ustedes mismos, y por aquí nosotros les vamos a enseñar cómo. Turn right, then your destination will be on the left. Bueno muchachos, pues ya estamos aquí. Antes de entrar, los que son nuevos al canal, siempre les he dado un tip a mi gente que para este tipo de oportunidad de comprar carro, primero hay que informarse bien, hacer la tarea antes de comprar cualquier carro en cualquier lugar, ya sea marketplace o esto subasta. Ahora les voy a dar beneficios y desventajas de comprar en subasta. Beneficio, bueno, que puedes comprar un carro en un precio muy extremadamente barato. Desventajas, que no puedes probar el carro a no ser allá adentro, o sea, no lo puedes salir a caminar. Entonces allá adentro tienes que saber revisar muy bien los carros, ver que no tengan la tapa de oída, ver que el aceite no esté contaminado, ver que tenga aceite, que no lo hayan rodado sin aceite, arrancarlo, probarle todo que le funcione, todo relativamente. Hay cosas que, por ejemplo, si el aire acondicionado no funciona, yo siempre los compro porque al final arreglar el aire acondicionado es algo muy fácil, muy sencillo, muy barato. Si lo hacemos nosotros, por supuesto. Arreglar aire a veces te cobran 800 o 1000 dólares por ahí por la calle. Segundo tip, para comprar cualquier carro, les hace falta un escáner, caballero. Un escáner para leerles los errores, para ver que no les hayan cambiado las millas. Así que ya saben, ahora vamos a hacer el check-in. En este caso yo siempre todos mis carros los he comprado en esta subasta. Otra cosa, los que no son de Las Vegas, averigüen todas las compañías que se encargan de remolcar los carros, de quitarlos cuando están mal parqueados, de llevártelos en los condominios cuando no tienes autorización. Todas esas compañías tienen o una página web o una subasta en vivo. ¿Por qué? Porque cuando la gente no reclama los carros en tiempo, ellos tienen por ley el derecho de quedarse con el carro y tienen un contrato con el DMV, Department of Motor Vehicles, y el DMV les da el título a ellos. Una cosa muy buena que a mí me conviene comprar los carros en la subasta es que tienen clean title la mayoría de los carros, porque son de personas que se los llevan y algunos están hasta de viaje y cuando llegan aquí les cobran tanto dinero por sacar el carro que le dicen, mira, quédense con el carro. Otros que no tienen papeles y compraron el carro dudosamente, entonces no pueden venir a reclamarlo porque no conocen ni siquiera al dueño que tiene que venir para sacar el carro, el dueño del carro, con el título y el carnet, la licencia de conducción en este caso. Así que por ahí les iba a decir, para listar carros en Turo, no sé si les había dicho antes, los carros tienen que ser clean title, no pueden tener recalls activos. Si los tienen, bueno, pueden ir al dealer y resolverlo, pero tienen que averiguar antes si esos recalls ya tienen solución. Y tiene que tener menos de 130.000 millas. En este caso vamos a ver un Mazda del 2017, carro muy bueno. A mí siempre mi modelo de negocio para Turo, caballero, es comprar carros baratos, que estén muy por debajo del precio de la calle. ¿Para qué? Para que si me pasa lo mismo que con el Jetta, el VW Jetta que me chocaron, cuando Turo me devuelva el dinero con el deducible que yo tengo, que es un poquitico alto, porque yo estoy en el plan de 80-20, 80 para mí y 20 para Turo, por muy poco que me den, siempre voy a salir ganando. ¿Por qué? Porque compré el carro en un precio muy barato. Además, le recupero el dinero que invertí extremadamente rápido. Bueno, esas son cositas ahí que les quería comentar. Vamos a hacer el check-in, vamos a revisar el carro y vamos a ver qué tal y vamos a ver si tenemos suerte también.
Por aquí tenemos que esperar a que nos abran para ir a chequear los carros. Estaba viendo este Hyundai Tucson, que le voy a tirar un ojito también, del 2019, pero dice que tiene las millas alteradas. Y normalmente tiene 119.000 millas, o sea que si las tiene alteradas tiene muchos más, y eso no nos va a servir para listarlo, que al final es lo que queremos. Vamos para adentro. Aquí, antes que nada, vamos a sacar la varilla a ver que tenga aceite, ver que el aceite no esté contaminado. Aquí está bastante sucio, caballero, miren esto. Pero bueno, eso no es lo importante. Miren estos asientos, qué clase cada son. Vamos a ver si este enciende. Bueno, con un poquitico de trabajo sí encendió. El aire acondicionado funciona, tiene el check-engine prendido. Vamos a ver si es el famoso error de los Hyundai, que es el código del error del motor. Yo creo que este le quitaron hasta el puerto OBD, para que ustedes sepan. It's not actual miles, huh? No, and I don't see. What's that about? They changed the miles. It was way less than the actual ones. Bueno, negativo, muchachos. Porque imagínense que le quitaron hasta el puerto OBD para que no podamos leer los códigos. Así que algo muy grave debe tener. Vamos a ver más. Aquí vemos unos buenos golpes atrás. Y unos buenos golpes. Ya esto ya le echaron masilla bastante. No se ve muy bien, cabello. You want to check? Aquí, mira, mi gente, asientos de cuero. Muy sucio, muy sucio, muy sucio, muy sucio. Tenemos el indicador de la presión del aire. No sé si esto debe ser push to start. Vamos a ver el aire si funciona. Aquí el aire yo creo que tampoco funciona. $124.000 millas. Miren, Coca-Cola en la guantera. ¿Qué me dicen de eso? A ver. Los asientos necesitan bastante trabajitos. Me parece que esto es demasiado trabajo, caballero, yo creo. Vamos a ponerle aquí para leer los códigos. Esto es un buen carro, pero me parece que está bien descuidado. Sin embargo, caballero, miren eso.
No tiene ningún error. Ningún error. Está listo para pasar el smog. Una cuestión de precio. Si el precio es bueno, vamos a ponerle el aire acondicionado. No sirve. Vamos a poner las velocidades aquí. Aquí le entra bien, la cámara funciona bien. Lo que hay es que quizás cambiarle. El cristal lo tiene. Ah, miren el botón de Start Stop aquí. Los frenos están bien, la dirección está bien. El aire 0 de 0, pero bueno, eso no me preocupa. Y no tiene errores ninguno, caballero. Lo que sí tiene son bastantes golpes. Vamos a ver por aquí. Sí tiene la goma de repuesto. Y tiene aire, tiene el gato aquí. Es una cuestión de precio, caballero. Se ve bastante bien el carro, si no fuera por los golpes que tiene, que están bien grandes. Vamos a ver el aceite. Se ve bastante bien, excepto el golpe. A ver las gomas del 2024. Esta de atrás no es igual. Sí, las dos de atrás son iguales. Esta es del 2021. Ninguna de las gomas es igual. Yeah, you gotta go on the list on the website to see where it's at. Yeah. Bueno, chicos, me gustó mucho el carro, excepto por el golpe. De todas maneras, es una cuestión de precio, porque ese es un carro que tiene un valor de mercado con esas millas sobre los 8.000 o 9.000 dólares. Así que vamos a ver, voy a hacer la registración. Aquí tengo que ir ahora aquí a la oficina a pagar un depósito. Que ese depósito, no sé ni cuántos son, porque yo nunca me lo han exigido. La cuenta mía es muy vieja, quizás por eso. Pero bueno, voy a hacer el depósito de todas maneras. Ese depósito, si ganas el carro, te lo descuentan del valor del carro. Y si no lo ganas, te lo devuelven, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los procedimientos? Esta subasta tiene una página web online donde tú te registras en la página y puedes ver los carros antes de venir aquí. Y 2 días antes de que sea la subasta, en este caso en este lugar son todos los viernes, y en otro lugar que utiliza la misma página web es todos los martes. Si ganas el carro, el mismo día lo vienes a buscar. Yo les recomiendo que hagan eso, porque siempre que he venido a buscar carro el otro día, lo han corrido, le han dado golpes que yo no he visto cuando he venido a buscar el carro. O sea, siempre es recomendable que vengan a buscar el carro el mismo día. Y el título se lo llevan para su casa, les dan un comprobante de compra en la subasta y el título les llega al correo que ustedes le digan a la persona. Generalmente demora un mes, a veces demora un poco más de un mes. Así que eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta, que en ese tiempo no pueden circular en el carro. Otra cosita es, aquí pueden pagar con tarjeta de crédito, cosa que es muy buena, y no necesitan intermediarios. O sea, cualquier persona viene a estas compañías que son de grúa, participan en la subasta y pueden participar como personas normales. No necesitan un dealer, no necesitan un broker, no necesitan nada. Y si ganan el carro, a ese precio del carro que ustedes apostaron, no es el precio final. Ese precio final tienen que ver en la página web, les dice key fee, que es el impuesto que te cobran supuestamente porque ellos hicieron la llave. Cosa que es mentira, porque muchas veces esos carros tienen su llave, a veces sí. Pero bueno, siempre tienen que fijar eso para sumarle el key fee, que son 170, 180, 300 dólares, depende de la complicación que tenga el carro, al precio final, más el 8%, que es los impuestos que te cobran por la venta. Para que tengan eso en cuenta, vamos a hacer la registración y vamos a ver si tenemos suerte en la subasta. Bueno, chicos, esta es la página web.
Aquí van a ver todos los carros cuando se registran. Y aquí les dice todo lo que yo les expliqué, cuando pueden venir, la dirección que pueden venir a ver los carros y los carros de la subasta. Aquí pueden ver la foto. Antes de hacer el depósito, porque yo nunca he tenido que hacer depósito, ellos te lo piden y te lo exigen, pero vienen aquí y tiran una apuesta, porque si los dejas hacer la apuesta ya no tienen que hacer depósito. Parece que es un glitch de la página web o algo. Aquí tenemos el Mazda 2017. Otra cosa que les quiero decir: nunca compren carros a ciega, mi gente. No compren carros a ciega, créanme. Vengan a ver los carros, pasan en la máquina de escáner. Ni siquiera los compren sin saber los códigos que tienen, porque a veces lo vienen, lo prueban, el carro arranca súper bien, tira las velocidades súper bien y tiene un código que es un código serio, que es alguna falla interna al motor. Así que no compren carros a ciega. Cómprense su escáner si al final se van a dedicar a esto, o si quieren comprar carritos buenos para ustedes. Aquí tenemos el carro de nosotros. Vamos a hacerle una apuesta. Va por 650 y faltan 2 horas para que se acabe la subasta. Vamos a apostar aquí 700. Me pide que me registre en la página web. Y si me deja hacer la apuesta, así, no, me la pide aquí, mira. Dice que la registración está pendiente del depósito. Vamos a hacer eso ahora entonces. Ese depósito puede ser un cel al número, pero de todas maneras voy a preguntar ahora. Aquí tenemos la información para hacer el depósito. Pueden usar el correo, el nombre y el número. Bueno, ya hice el depósito, gente. Esta parte no me gusta mucho, nunca la había tenido que hacer, pero bueno, $300 que le tuve que mandar. Ahora a esperar a que me aprueben la registración. Si no me la aprueban, tengo que llamar. Y si no gano el carro, al final, también tengo que llamar. Eso no debería ser, no. Tú me deberías devolver el dinero ya. Pero bueno, entonces hay que llamar y caer la trampa que te devuelvan el dinero. Son cosas de desventajas que tienen estas cosas. Pero bueno, así son. Nunca lo había tenido que hacer. Vamos a ver, ya les contaré cómo resolvemos esto. Y muchachos, en lo que nos aprueban la registración, vamos a devolver el radiador del Jetta que compramos, que menos mal que le puse garantía, que no nos sirvió. Y vamos a ver si también está el intercooler del turbo, que tampoco lo tenía. Ellos le hacen su marquita aquí, ¿ven? La gente tiene que invertir un poquitico en los carritos, que los carritos están bastante maltrechos. Miren para eso. Y siempre traigan herramientas, muchachos. Esto sí es. Sin esto no somos nada aquí en los rastros. La maletica mágica. Aquí hay todo lo que puedes necesitar. Aquí está la Fuerza Aérea Nellis, que es una de las más grandes de los Estados Unidos. Cada vez que vengo aquí a buscar carros es un espectáculo de todos los aviones militares haciendo vuelos de prueba y todo. Bueno, muchachos, pues aquí estamos ya en la recta final. Aquí está la aplicación, nos quedan 10 minutos. A mí siempre me gusta esperar al último momento para no subir el precio tanto desde el inicio. Y antes de que se acabe el tiempo, hacer una apuesta por lo menos para ver que estemos registrados y que todo funciona bien. Vamos a apostar aquí. En este caso el incremento es de $50 por cada vez que apueste. Acuérdense que ese precio total que nos viene aquí hay que sumarle los 350 de la llave más el 8% de los taxis. Vamos a apostar aquí. Confirmar. Y ahí dice que nosotros tenemos la apuesta más alta. Esa es la última que vamos a hacer hasta que quede más o menos 1 minuto. Nos queda 1 minuto, caballero. Ya va por 2000 y pico. Tienen que saber cuando vayan a participar en subasta, no se pueden volver locos, caballero. Tienen que saber cuál es el precio que están dispuestos a pagar por el carro, qué es lo que tiene, cuánto les va a costar arreglarlo. En este caso yo pienso que más de 2.500 no voy a pagar por el carro. Y ya por ahí va. Cada vez que alguien
sube la apuesta cuando queda 1 minuto, él te da 1 minuto más. Así que me parece que lo vamos a dejar ir. Al final el carro hay que hacerle, tiene unos cuantos golpecitos. Bueno chicos, ya me parece que lo voy a dejar ir. 2.700, ya tenemos 3.100, $1.000 de arreglo. Son 4.100. Vamos a hacerle un tiro más, pero parece que hay alguien que está bien encaprichado en el carro. Vamos a esperar a que llegue bien abajo el contador. Pero eso ya es más de lo que en este momento puedo pagar. 2.750, aquí tenemos 3.100. El 8% viene siendo unos $200 más. 40 segundos. Ya nos superaron. Ya no vale la pena, caballero, porque con unos 2.800, 350, ya tenemos 3.000 y pico, y ese arreglo nos va a costar unos $1.000. 4.000 y pico dólares podemos comprar un carro en el marketplace listo para rentar. Así que vamos a dejarlo ir. Bueno chicos, vamos a dejarlo ir, porque no podemos volvernos locos. Esas son las cosas que tiene la subasta, que tú no puedes, te da una como que, déjame tirarle un poquito más, y cuando vienes a ver, compras el carro en un precio que es mucho mayor al precio que tú puedes dar y mucho mayor que al precio de la calle. Si les gustó este video, muchachos, suscríbanse al canal, regálenme su like, coméntenme qué les parece este truco de compras en la subasta, que hay que tener mucho cuidado. Nos vemos en la próxima, y por aquí les voy a dejar el enlace de mi perfil de Turo. Turo es una agencia de renta de carros muy buena, la mejor que hay en estos momentos, muy conveniente, muy rápida. Y yo soy All Star Host. Así que si vienen a Las Vegas y quieren un carro bueno, bonito y barato, vayan ahí en mi perfil y me lo alquilan a mí y de paso nos ayudan. Nos vemos la próxima.